Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a explicar el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. En primer lugar, tenemos que hablar en este estándar de la figura de la monarquía. La monarquía, a lo largo de la Edad Media, va configurándose como una institución política de mayor peso. Van dándose una serie de pasos que van desde la Alta Edad Media, en el que el poder estaba bastante atomizado, en el que el poder del monarca era bastante limitado, hacia una organización de lo que denominaríamos el Estado moderno, y abriendo el camino hacia una monarquía autoritaria, y ya posteriormente en el siglo XVII y sobre todo con Luis XIV una monarquía absolutista. Se va ordenando estos territorios, sobre todo en la península ibérica, a través de la Reconquista, de la administración local y también la administración militar y de justicia. Como decíamos anteriormente, el monarca no es alguien que se encuentre por encima de la nobleza, solo nominalmente. Es más bien un primus inter pares que pasará posteriormente en el Estado moderno a los señores bajo el rey. Es decir, en estos primeros siglos, ya más o menos hasta el siglo XIII, el monarca, es un noble más, noble con un título que presuntamente estaría por encima de los nobleza, pero que se encuentra, e incluso algunas veces los nobles atacan al monarca e incluso sustituyen unas dinastías por otras, como por ejemplo los Trastámara, o por ejemplo Enrique II con Pedro I el Cruel. Ya a partir del siglo XIII el monarca va imponiéndose, ya deja de ser ese primus inter pares, el primero entre iguales, y los nobles van sometiéndose a su poder, poco a poco, porque hay unas guerras nobiliarias siempre contra el monarca que ponen en jaque los reinos, diferentes reinos, como por ejemplo la guerra civil de reyes católicos contra los partidarios de Juana de Beltranejo, el periodo de Enrique IV. El monarca, por lo tanto, lucha por el poder con esta nobleza, una nobleza levantisca, y va consolidando su poder a partir del siglo XIV a través de las figuras como el derecho romano, apoyándose en las ciudades, apoyándose en la burguesía y la pequeña nobleza, concediendo una serie de privilegios a estas ciudades a cambio de impuestos y consolidando un Estado moderno con un ejército, por ejemplo, permanente o con funcionarios reales. La monarquía, por lo tanto, se va consolidando como una serie de teóricos como Bodino, como un origen divino, y se establece también el carácter hereditario a través de libros como Alfonso X y sus partidas con el establecimiento de la primogenitura, en esa forma de heredar la monarquía. E incluso en Castilla era posible el reinado de las mujeres, algo que con la ley sálica instaurada con Felipe V se prohibirá hasta la pragmática sanción de Fernando VII en 1833, mientras que en Cataluña y Aragón, más de inspiración francesa, establecía la ley sálica. Aquí tenemos los herederos, que en Castilla será el príncipe de Asturias, en Aragón el duque de Gerona o en Navarra el príncipe de Viana. El rey tendrá una serie de poderes que va a ir aumentando, ese poder autoritario del Estado moderno, pero que se ve limitado por el fuero de los estamentos, el clero y la nobleza sobre todo, la ley de Dios o el reino, ¿vale? En Castilla, y sobre todo todas las comunidades, como veremos en el siglo XVI, va a adquirir mayor autoridad, mientras que en Aragón sobre todo es un rey pactista. Rey pactista con las diferentes cortes del rey. ¿De acuerdo? El monarca, por lo tanto, tendrá una serie de obligaciones, como son gobernar con equidad y justicia, defensa del territorio y la religión, y una serie de derechos, la acuñación de moneda o el derecho al patronato, que se denominan regalías, y con una corte itinerante. Las instituciones, como vemos aquí, o el poder del monarca va a acrecentarse con obras como la obra jurídica de Alfonso X, las partidas que hemos hablado anteriormente, o el ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI, que le da potestad al rey para poder cambiar las leyes, ese origen de ese poder legislativo. Lo que nos va, o de lo que hablaremos en este estándar, principalmente es de ese origen de las Cortes. El origen de las Cortes es esta institución en la cual se va a apoyar el monarca y tiene su origen en la curia, que significa el cuidado de lo público, como vemos aquí. Curia regia
es el cuidado de lo público y es una institución integrada por familiares del rey, la nobleza, el clero, oficiales del Palacio Real y jueces. En esto se establecen o se tratan una serie de cuestiones sobre asuntos internos de la Casa Real, asuntos públicos y judiciales. En Castilla, ya con Fernando I, esta curia se va a institucionalizar. La vamos a tener por un lado la curia regia extraordinaria, que son curias regias convocadas únicamente en casos de gran importancia, o sea, no suelen ser regulares, y que surge cuando los miembros de la nobleza y el clero se suman representantes de las ciudades, lo que se denominará las cortes, con posterioridad como veremos, con los 3 estados, los privilegiados, clero, nobleza, y los no privilegiados representados a través de las ciudades, a través de lo que será la burguesía. Las primeras cortes de las que hay evidencia, y por siguiente las más antiguas de España y Europa, fueron las reunidas por Alfonso IX de León en 1188. En Castilla y Cataluña se convocan cortes en el siglo XIII y en Navarra en el siglo XIV, y tuvieron gran apogeo durante los siglos XIV y XV. Por otro lado, las curias ordinarias, muy frecuentes, fueron aquellas que atañían a asuntos internos, públicos y judiciales, ordinarios, como veremos, frecuentes, los cuales estaban cerca del monarca, y dieron paso a lo que se denominará el Consejo Real. Un Consejo Real que se creó en Castilla en 1385, que centralizaba grandes decisiones políticas y estaban formados por el alto clero, la nobleza y letrados, muchos de ellos familiares del monarca. Y era un órgano permanente de consulta de los reyes. Estas decisiones se llevaban a negro sobre blanco en documentos que se almacenaban o se elaboraban en la Cancillería. Las cortes, como hemos visto, surgen de esa curia regia extraordinaria, son convocados para asuntos importantes y estaban compuestas por el clero, la nobleza y los representantes de las ciudades, la burguesía, muchas partes de ellos, o también los caballeros. ¿Cuál era la función inicial que tratamos en este estándar? La proclamación del heredero a la corona, como hemos visto, el príncipe de Viana, el de Asturias o el de Gerona, la acuñación de moneda y la toma de juramento al heredero al trono. Como hemos dicho anteriormente, las primeras cortes son las de León, convocadas por Alfonso IX en 1188, importantísimo. ¿Cuáles son las funciones de los diferentes reinos que conforman lo que posteriormente va a ser la unidad dinástica de los reyes católicos? Aunque estas cortes tendrán vigencia hasta ya Felipe V, que será quien unificará todas las cortes, en las cortes de Castilla. Pues en Castilla y León es una función consultiva, el rey tiene un poder más autoritario y no legislativa. Estaban formados, como hemos visto, por la nobleza, el clero y las ciudades, y concedían impuestos extraordinarios. Importante, por ejemplo, cortes en Castilla para el impuesto extraordinario, como veremos con Carlos V, para conseguir dinero, para conseguir el título de emperador. O estos impuestos en los cuales conseguía dinero para mantener un ejército, y muchas veces permanente, el rey, lo hacía a cambio de conceder determinadas leyes y privilegios a estas ciudades. Y no todas, por ejemplo en Castilla y León, tenían representación. Tenían, por ejemplo, Toledo, Segovia, Salamanca, Burgos, pero no todas tenían representación. En Aragón sí que tenían poder legislativo y estaban formadas también por esta alta nobleza, el clero y las ciudades. Y presentaban una serie de agravios contra el rey y los funcionarios. Tenía en Aragón el rey un carácter más pactista. Se vigilaba lo acordado en estas cortes a través de la Diputación Permanente, que en Cataluña dará paso en 1359 a la Generalitat. Y las funciones eran el juramento de oficiales del rey, el cobro de tributos y el cumplimiento de las leyes que se acordaban en estas cortes. Por su parte, Navarra, independiente de Castilla hasta 1512,
pendiente en Francia desde el siglo XIII al siglo XIV, las primeras cortes fueron en 1253. Y, digamos, tenían esa función del respeto del rey, de los fueros, los derechos, las tradiciones y costumbres del reino. E incluso todas esas leyes se recogieron en el Fuero General de Navarra, recopilado entre 1234 y 1253. Por lo tanto, este estándar hablaremos de cuál es el origen de esas cortes, tras ese poder que se va haciendo autoritario por parte del monarca, la curia regia ordinaria que dará paso al Consejo Real y esa curia regia extraordinaria que dará paso a las cortes que se reunirán para asuntos importantes, no ordinarias, es decir, no incluso se tarda bastantes meses o años en convocar, pero que tiene importancia la contribución a través de tributos de las ciudades y el juramento de los herederos y del rey. Espero que os sirva para aprenderse el estándar y para repasarlo.